vamos a hablar acerca de el autocontrol. Vamos a hablar acerca de la capacidad de autorregularse. Vamos a ver qué es lo que define a un rey de acuerdo al judaísmo, qué es lo que define a alguien que realmente es melech, a una persona que gobierna sobre sí mismo. Y esto trata acerca de la historia de Yehudá y Tamar. Vamos a hablar acerca de la historia de Yehudá y de su nuera Tamar. Para quien no sepa lo que dice la Torá al respecto, voy a adelantar un poquito lo que nos dice la Torá acerca de lo que sucedió, para que podamos tener el trasfondo claro y después profundizar en el tema. ¿Okay? Entonces, Yehudá se había casado con una mujer que se llamaba Batshua, no Batsheva, se llamaba Batshua, la hija de Shua. Realmente no hay un nombre específico en la Torá para la esposa de Yehudá, simplemente se menciona que era la hija de Shua, que era de una ciudad que se llamaba Adulam. Entonces, con esta mujer, el padre de Batshua no se llamaba Shua, el padre de Batshua se llamaba Jirá, una observación pequeña. Pero bueno, entonces se casó con esta mujer y tuvo a 2 hijos. Estos 2 hijos se llamaban y Onán. No sabemos tampoco si los nombres y Onán de los 2 hijos de Yehudá eran tal cual de nacimiento o si la Torá los llamó y Onán por lo que sucedió con ellos después. Se casó con Tamar y no quería tener hijos. No quería tener descendencia, ya sea porque puede ser que Tamar era una mujer muy hermosa y no quería arruinar su belleza embarazándola. Esa es una de las explicaciones de nuestros sabios al respecto. Y de una u otra manera, no quiso tener hijos con Tamar y eso fue considerado como un pecado muy, muy severo por parte de Hashem y finalmente terminó muriendo. Su hermano, Onán, tenía que hacer la mitzvah del levirato. Esta mitzvah, se las he comentado en otras ocasiones, es lo que la Torá dice y lo que se hacía en la antigüedad cuando una mujer muere, cuando el esposo de una mujer muere sin haber tenido hijos, la mujer queda inmediatamente vinculada al hermano para que éste le pueda traer una descendencia al nombre del hermano fallecido. Sin embargo, con Onán sucede lo mismo. Con Onán sucede lo mismo y también Hashem decide quitarle la vida por este pecado tan grande. Este pecado se le conoce como onanismo en el lenguaje, en el léxico cultural, se le llama así, onanismo. Y entonces Yehudá le empezó a dar miedo de que Tamar fuera quien estuviera causando esto. Y tenía un tercer hijo que se llamaba Shelah. Pero Yehudá ya no quiso arriesgar a su tercer hijo, a Shelah, a que volviera a estar con Tamar. Y obviamente Yehudá, sin saber lo que estaba pasando, tuvo miedo de que algún tema, quizás de salud, algún tema espiritual. Existe este concepto en la halajá que se llama Isha Kotlanit, una mujer que se casa con varias personas y las personas con las cuales se va casando van muriendo, si es que puede volver a casarse o no. Mujer asesina, así se conoce en el concepto de la halajá. Isha Kotlanit es un concepto no muy conocido, pero cuando sucede que una mujer se va casando con varios hombres y los hombres van muriendo, dependiendo de los casos, existe este concepto de Isha Kotlanit, una mujer que causa muertes. Entonces,
Yehudá no quiso arriesgar a Shelah, a su tercer hijo, a casarse con Tamar. Sin embargo, nunca lo dijo de manera abierta y empezó a poner pretextos. Empezó a decir que Shelah era chico, que todavía era muy joven, que no podía casarse con Tamar por su edad. Y Tamar esperó pacientemente. Esto todo es un tema que viene en la Torá tal cual. No estoy citando aquí Midrashim, no estoy poniendo las cosas que hay alrededor. Quizás en algún momento les dé algún detalle que dice el Midrash, pero hasta el momento todo esto está en la Torá, menos el detalle de por qué murieron y Onán. La Torá no dice explícitamente que murieron por onanismo, sino solamente dice que murieron. ¿Ok? Entonces, Tamar, al ver que Yehudá no cumplía con su deber y no le daba la oportunidad de casarse con Shelah, hace un plan. Y esta historia a lo mejor no es tan conocida, y justamente porque es una historia del Tanaj que no es tan conocida, creo que debemos de profundizar en ella y por eso la estoy citando hoy. Tamar decide disfrazarse, Tamar decide ponerse, aparentemente en la antigüedad, las personas que rentaban su cuerpo, lo voy a decir de una forma más bonita, las personas que hacían esto en la antigüedad estaban entre los caminos donde la gente iba y venía y se cubrían mucho. Contrario a lo que uno pensaría, así se les llama, en la Torah se les llama kedeshot. La palabra kedeshá se utiliza de esta manera como para hablar bonito, porque en la Torah es muy importante no decir conceptos feos, ofensivos. La Torah tiene lashon nekiá, tiene una forma de expresarse de manera limpia. Entonces a las kedeshot, las mujeres que se santificaban para lo negativo, pero igual se les llama kedeshot, pues se les reconocía porque estaban en los cruces de los caminos completamente cubiertas. No se les podía ver el rostro, no se les podía ver la cara, no nada. Entonces la Torah nos habla que al haber quedado viudo Yehudá también, y cuando había ido a la trasquila de su rebaño, Yehudá en algún momento, entre paréntesis, explicado por el Midrash, tiene un deseo incontenible, un deseo que no era natural, algo que no era normal en él, pero también era una práctica común en aquella época. No es que haya dejado de ser común en esta época, pero en aquella época era distinto. Y entonces Yehudá empieza a negociar con la mujer que vio en el camino. Vio una mujer, una kedeshá, la ve en el camino, y ella le dice: está bien, voy a acceder, pero ¿cuál va a ser el pago que me vas a dar? Entonces Yehudá le dice: yo te voy a mandar un Gedi Izim, te voy a mandar una pequeña cabra de mi rebaño. Entonces le dice Tamar: ok, está bien, tú me dices que me prometes que me vas a dar eso, pero necesito que me des una garantía de que vas a cumplir con tu promesa. Entonces le da su sello y una cuerda que tenía, que esto además simboliza otras cosas. Simboliza el tzitzit, simboliza también la luz de Hanukkah, eso lo platicaremos en otro momento. Y entonces, pues bueno, se despiden y Yehudá regresa después de haber estado junto a Tamar, sin saber que era Tamar, en ningún momento supo que era Tamar. Se regresa y envía
al mismo punto donde había encontrado a la Kedeshá, le envía el pago que habían quedado. Y entonces, pues, el enviado no encuentra a la Kedeshá y empieza a preguntar, Ayea Kedeshá, ¿dónde está esta mujer Kedeshá? Y a la Derech, la que estaba en el camino. Y la gente del lugar le contestan muy abiertamente, Lo hayetabas de Kedeshá, aquí nunca ha habido una mujer dedicada a lo negativo. Entonces, Yehudá se empieza a preocupar, tenemos que encontrarla, esto es algo que puede terminar afectando nuestra reputación, quiere decir que Yehudá, sin entrar al detalle si lo que hizo era permitido en esa época, no permitido en esa época, quien vea el Shulchan Aruch sobre el concubinato se dará cuenta de que las prácticas que hoy en día podemos considerar completamente fuera de lo normal, en otras épocas a lo mejor no lo eran tanto. Quien quiera puede ver el apartado, bueno, es el capítulo 119 de Eben Haezer en el Tur y en el Shulchan Aruch. Al principio del Tur y el Shulchan Aruch pueden ver un poquito de cómo funcionaba esto en la antigüedad, cosa que obviamente ya no está permitida. El concubinato también está prohibido. Pero bueno, solamente para entender, un poquito matizar que lo que haya hecho Yehudá no necesariamente era tan grave como nosotros lo veríamos en la actualidad, siendo sobre todo un hombre viudo, etc. Ok, entonces, de todas formas, Yehudá no quiere que esto se sepa, no quiere que la gente se entere, y dejó su sello y una cuerda muy distintiva de él, algo que todo el mundo sabía que era de él además, o que probablemente mucha gente sabía que era de él, y no lo encuentran a la Kedeshá. Quiere decir que Yehudá en un principio está preocupado por su reputación, está preocupado por su integridad y lo que la gente diga o piense de él. Esto es importante para lo que sigue. Tamar hace todo esto con una intención elevada, que es cumplir con la mitzvah de levirato, con la mitzvah de Ibum, porque finalmente sus dos esposos habían muerto y no tenían descendencia, y ella tenía el derecho a que la persona más cercana de la familia de Yehudá le realizara a ella la mitzvah de levirato para poder tener descendencia en nombre de los fallecidos. ¿Ok? Pasa un tiempo, alrededor de 3 meses, como lo dice el texto de la Torá, y se van los vecinos, la gente que conocía a Tamar, a decirle a Yehudá, Zaneta Tamar Kalateja Vehine Gam Ara Liznunim. Tu nuera Tamar se prostituyó, y no solamente eso, sino que está embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama prostitución en este caso? Porque al no haber, obviamente la gente no sabía, al no haberle hecho ibum, ni tampoco jalitzá, quiere decir, al no haberla liberado, ella seguía vinculada a Shelah, lo cual estuvo muy, muy mal de parte de Yehudá, porque si Yehudá no pensaba permitir que se casara Tamar con Shelah, entonces debía haberla liberado, pero no lo hizo. Entonces la gente no sabía que Tamar había estado con Yehudá, lo cual no estaba mal, porque Yehudá, al impedir que Shelah hiciera la mitzvah de Ibum, el que seguía en la lista para hacer la mitzvah de Ibum tendría que haber sido el propio Yehudá. Entonces, la respuesta de Yehudá es muy dura. Yehudá es el juez, además de ser una persona muy reconocida en su época. También Yehudá recurren a él para poder ver cuál es la ley. Y entonces, de acuerdo a lo que dice la ley bíblica, pues una mujer que
comete un acto de prostitución mientras todavía no está liberada de la zika, así se le llama en hebreo, zika de ibum, que todavía tiene un vínculo con la persona con la cual eventualmente podría llegar a casarse, entonces es como si hubiera sido una mujer casada que comete un acto de adulterio, y entonces pues Yehudá dice, pues hay que ejecutarla, tal cual, que eso es lo que se aplicaba la ley bíblica en aquella época, o la ley prebíblica, de hecho, todavía esto no es cuando se entrega la Torá, sino es prebíblica. Ok. Todo esto sin meternos en midrashim, sin matizar, simplemente rof and tof, lo que dice la Torá de manera cruda, directa, ¿sí? Para entender. ¿Por qué? Porque el tema aquí no es contar la historia de lo que pasó con Yehudá y con Tamar, sino lo que viene después. ¿Ok? Esto solamente es como el preámbulo para quien no conoce la historia. Y también es bueno detallar las cosas para poder darnos cuenta de la severidad de lo que va a pasar después. Tamar, en ese momento, cuando la van a ejecutar, lo único que hace es, frente a Yehudá y la gente que estaba ahí, saca el sello de Yehudá y saca la cuerda que le dio y le dice, como defensa de ella, lo único que dice, sin culparlo, sin señalarlo, sin nada, dice, al hombre al que le pertenecen estos objetos, a ese hombre, para ese hombre estoy embarazada. Y en ese momento ustedes pueden imaginarse lo que debe de haber sido para Yehudá en ese momento. Y Yehudá tiene dos opciones en ese momento. Tamar no le dijo, tú, desgraciado, infeliz, tú no me dejaste casar con tu hijo y por eso yo hice esto y por eso te estoy incriminando a ti que tú me embarazaste. Podía haber hecho eso Tamar. Podía tranquilamente haber hecho eso. Tamar no hace eso. Tamar está a punto de ser ejecutada. ¿Ok? La van a matar. Y en vez de señalar y en vez de acusar, lo único que dice es, a quien le pertenece esto es el padre de la persona o del bebé que estoy esperando. Y Yehudá en ese momento tiene dos opciones: reconocer, aceptar o hacerse el loco. Y nosotros pensamos que la Torá nos cuenta esto solamente para dimensionar la grandeza de nuestros antepasados. No, ahorita voy a llegar a eso, voy a profundizar en este punto en un momento más. La valentía de reconocer los errores es lo que hace a Yehudá el rey de Israel en el futuro. Vamos a ver algunos ejemplos más. Yehudá, yo no puedo ni siquiera imaginar la escena, pero Yehudá inmediatamente al momento, sin dudar, dice, paren todo, detengan todo. Tzadeká mimeni, ella es la que tiene la razón, el niño es de mí. Hay dos formas de leer esta frase en hebreo. Tzadeká, espacio, mimeni, ella tiene la razón, ella es justa, el niño es mío. O tzadeká mimeni, ella es más justa que yo. Ki al ken lo netatía le shela beni, porque yo me equivoqué en no permitir que se casara con Shelah, mi hijo. Y obviamente al darse cuenta de que Tamar estaba embarazada, pues también resultaba bastante obvio, esto no lo dice la Torá, pero resulta bastante obvio también por qué o cuál hubiese sido el pecado de Er y Onán y por qué hubieran muerto Er y Onán en su momento, lo cual no tenía por qué pasar con Shelah, y el miedo que tuvo Yehudá era completamente infundado. El Zohar explica, en general es un concepto cabalístico de por qué el Mashiach tiene que venir al mundo de una forma tan extraña, pero ese no es el tema de hoy, no me puedo meter en ese tema, pero si se dan cuenta, la historia de Yehudá y Tamar, la historia también
de Ruth y de Boaz. En general, el linaje de Yehudá, en este linaje vamos a encontrar pues ciertos episodios que uno se saca completamente de onda y no entiende qué es lo que está pasando o por qué tendría que pasar así, pero lo que hay que resaltar acá y lo que es más importante y por lo cual decidí hablar de este tema es para entender por qué Yehudá es el líder de los hermanos de Israel y por qué el reinado termina llegándole a Yehudá. Años después va a suceder algo muy similar, pero vamos por partes. La grandeza del líder o del liderazgo, de la gente que tiene liderazgo, no es no cometer errores. La grandeza de la gente que tiene liderazgo, la grandeza de la gente que son ejemplo para los demás, no es no cometer errores. Y de nuevo aquí sí puedo matizar de que lo que haya sucedido con Yehudá y con Tamar en su época no es lo mismo que nosotros nos podemos imaginar que hubiese sucedido en nuestra época, ¿sí? Porque eran otros usos y costumbres, porque eran otras situaciones, pero de todas formas no es lo más adecuado para Yehudá, definitivamente. No es lo más adecuado ni lo más recomendable para un hombre como Yehudá, ¿ok? Sin embargo, Yehudá tiene la entereza y la fuerza de decir, me equivoqué, por lo que haya sido, me equivoqué. Y en ese momento, Yehudá se convierte en el líder y en el rey de Israel, en el verdadero rey de Israel. Y su descendencia, al seguir su ejemplo, continúa por ese camino también. ¿Ok? Entonces, esta enseñanza nos tiene que impactar muchísimo en todas las situaciones de vida. No tenemos que llegar a un asunto de inmoralidad, lechos y apartados. Nunca tendremos que llegar a un asunto así. Pero, ¿cuántas veces nos confrontamos con situaciones donde uno puede reconocer el error o ocultar? Por eso les decía yo en esta clase al principio, que aquí tenemos que poder considerar que el liderazgo se basa en el autocontrol. Y no nada más en el autocontrol a priori de no hacer algo negativo, sino mucho más difícil quizás, la fuerza y la entereza y la rectitud que se necesita para reconocer un error. Hemos visto situaciones donde la gente no reconoce los errores y termina complicando su historia y la historia de todos quienes lo rodean muchísimo más de lo que hubiese sido la dureza de reconocer un error un minuto, de enfrentarse y confrontarse con la dura realidad de haber cometido un error, aunque sea un momento, pero decir, me equivoqué. Y aquí les voy a agregar algo durísimo. No hay peor mentira que la mentira a medias. La verdad a medias es una mentira completa. Eso es un dicho que yo he mencionado desde hace muchos años. Pero la gravedad de mentir a medias es que la mentira, para poderse expandir, para poder tener un duro impacto, tiene que arraigarse en algo de verdad. Tiene que aferrarse de un pedacito de verdad para poder impactar negativamente. Y en este caso, cuando la gente no reconoce sus errores, muchas veces es porque tiene alguna excusa. Y Yehudá aquí también hubiera podido tener muchas excusas. Yehudá podría haber dicho, espérense, ella me engañó, espérense, fue un momento de debilidad y etcétera. No sé. Aquí Yehudá no trató de entrar en matices, no trató de entrar en decir ella lo causó o ella tuvo la culpa. Aquí Yehudá nos demuestra quizás
el camino de por qué el rey de Israel iba a ser el rey David. Y el rey David tuvo en quién recargarse, en quién apoyarse para poder reconocer su gravísimo error también en su momento. Y por eso el reinado pasa de David a sus hijos eternamente. Como ustedes saben, también sucedió algo muy parecido con el rey David y con Bathsheba, que siglos después, sin entrar tanto a detalle para no alargar la clase, Bathsheba, siendo una mujer que estaba casada con un hombre que debía haber sido ejecutado, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo. El rey David pretendía casarse con Bathsheba, pero para que no, aquí sí estoy diciendo Midrashim, contrario a lo que expliqué con Yehudá, que dije tal cual lo que dice la Torá. Aquí sí estoy explicando un poco los Midrashim que nos explican lo que pasó con David. David manda al esposo de Bathsheba a la guerra para morir, básicamente para aplicar su sentencia de muerte. ¿Por qué aplicar su sentencia de muerte? Porque David había, en vez de ejecutar directamente al esposo de Bathsheba, lo quiso de alguna forma ocultar de una manera que no se viera tan directo, aunque era una persona que debía haber sido ejecutada por rebelarse en contra del Malhut. Era una persona que había hecho algo en contra del rey y podía haber sido ejecutado directamente. Sea como sea, no era una acción que era adecuada para David. Y después, cuando el profeta Natán le reclama lo que había hecho y le hace dar cuenta de que lo que hizo estuvo mal, David, en vez de darle vueltas al asunto y en vez de decir, no, es que fíjate que yo podía haber tomado directamente a Bathsheba porque su esposo era una persona que debía de haber sido ejecutado, y en vez de ejecutarlo yo lo mandé a la guerra para morir, y todas las personas que se van a la guerra le escriben un acta de divorcio a sus mujeres por si no regresan de la guerra, y entonces Bathsheba era una persona que ya estaba soltera cuando yo la tomé. En vez de hacer todo esto y de explicarse, o en vez de tratar de matizar la situación, simplemente David dice, Hatati, me equivoqué, pequé, no estuvo bien. Y podía habérsela dado la vuelta por 20 lados. Podía haber hecho o dicho cualquier excusa para quedar mejor parado, para no quedar mal librado del asunto. Y de alguna forma nuestros sabios nos dicen, Kol mi sheomer David hatá enoel atoe. En todas las personas que dicen que David pecó, hay dos formas de traducir esto también, por eso es como un poco confuso. Solamente se equivoca. Hay quien lo lee así, que dice, el que dice que David pecó se equivoca, porque realmente David no pecó, porque legalmente lo que hizo estuvo bien, ¿ok? Pero también hay otra forma de entenderlo, que David cometió un error. En todo lugar donde está escrito que David pecó, realmente a lo que sí se refiere es de que se equivocó, que no era algo digno y no era algo a la altura de David hacer las cosas como las hizo. No debía haber hecho las cosas de esa manera, y simplemente al reconocer directamente, Hatati, me equivoqué, inmediatamente se convierte en el rey de Israel. No así sucede con Shaul, con el primer rey de Israel, que fue rey antes del rey David. Cuando él, en la guerra contra Amalek, toma los animales de Amalek, en vez de acabar con todo, incluyendo con los animales de Amalek, el profeta Shmuel escucha al ganado y escucha a los animales,
y le pregunta Shmuel al rey Shaul, le dice, ¿qué es esa voz que estoy oyendo? ¿Qué es la voz de esto de rebaño que estoy escuchando? Y entonces Shaul empieza a justificarse y a decir, no, es que el pueblo tuvo compasión de los animales y además los vamos a hacer sacrificios para Hashem tu Dios. ¿Cómo? ¿De qué te quejas? Yo traje aquí, ahora vamos a poder hacer una gran fiesta en el Mishkan y vamos a hacer muchos sacrificios. Y entonces el rey Shaul empieza a matizar y empieza a quererse esconder y le da varias oportunidades. Shmuel, el profeta, le da varias oportunidades para reconocer su error y no lo hace hasta que llega el punto donde le dice Shmuel, el profeta, tú vas a dejar de ser el rey, así como tú no escuchaste. Shemoa mizebach tov, escuchar la palabra de Hashem es mucho mejor que cualquier tipo de ofrenda, que cualquier tipo de sacrificio, que cualquier tipo de acto religiosista, cualquier tipo de cosa. No, escuchar, poner atención, escuchar lo que realmente es recto y correcto y hacer las cosas aunque sea difícil, y más aún cuando uno comete un error, tener la capacidad de reconocer el error, tener la capacidad de decir yo me equivoqué. Qué diferente sería el mundo si tuviéramos esta enseñanza tan clara. El rey Shaul entonces, por más de que después de esto reconoce y dice, no, tienes razón, pequé, perdóname, y ya después de que empieza a jalar la ropa de Shmuel, cuando le estaba jalando Shaul se rompe. Y entonces le dice Shmuel, así como esta tela se rompió, tu reinado también ya se rompió, ya se quebró, ya se rasgó, no puede continuar, no puede seguir adelante, porque no supiste reconocer un error. El rey de Israel, Yehudá, es aquella persona que se da cuenta que no siempre lo que piensa es lo correcto, que tiene consejo a su alrededor, que tiene a un grupo de sabios que le dicen lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, que puede tener la visión a largo plazo de no cometer errores y si los comete reconocerlos. Y cuando se rompe el reinado de Israel y cuando se rompe la credibilidad del reinado de Israel es cuando no hay la capacidad de reconocer errores. Y eso se repite una vez más en la historia cuando Rehobam, correctamente pronunciado es Rehobam con O. Ustedes saben que cuando hay una sílaba cerrada en hebreo, la kamatz, que normalmente en la pronunciación sefaradí, la kamatz que normalmente se pronuncia A, se cambia a O. Eso sucede con el nombre de Yerobam, por ejemplo. También con el nombre de Rehobam, ¿ok? Entonces, Rehobam, que fue el nieto de David, no reconoce sus errores, no reconoce su inmadurez, escucha los consejos de la gente impulsiva, de la gente joven, y ahí es cuando se rompe el reinado de Israel. No les puedo dar una clase completa de Tanaj en una hora. Creo que abusé un poco de su concentración en irme de un lado a otro, de la Torá, del Tanaj, del libro de Melahim, etcétera, etcétera. Pero quiero que quede muy claro cuál es la línea, cuál es el hilo conductor acá. Que el reinado de Yehudá se puede mantener, ya hablaremos después de Yosef y Yehudá, de la mancuerna que tiene que haber entre Yosef y Yehudá. Pero por ahora, el reinado de Yehudá se puede mantener únicamente cuando reconocemos nuestros errores. Y esto lo digo muchas veces cuando existe también la postura de que todo lo que hace Israel o todo lo que hace cualquier líder del pueblo judío, todo es perfectamente correcto y hay que defenderlos a capa y espada en todo lo que sucede. Y yo digo, esperen un momento. Lo que nos define es la autocrítica. Lo que nos define es el autocontrol.
Lo que nos define es la capacidad de revisar constantemente nuestros actos. Lo que nos define es la capacidad de revisar constantemente nuestros pensamientos, nuestras formas de ser y sobre todo saber reconocer los errores. Para terminar. Y esa es la razón por la cual me pareció que era correcto decir esta clase hoy. Tenemos que reconocer nuestros errores. Me escribió hace unos días una persona diciéndome, ¿cómo? ¿La comunidad otra vez se va a ir a semáforo rojo? ¿En serio? ¿Tanto trabajo nos costó regresar al semáforo naranja y a volver a tener tefilot en el templo, en la sinagoga, y a volver a tener las bodas que se habían cancelado y las cosas que no se hicieron? ¿Tanto? ¿Cómo? ¿Otra vez? Con todo el dolor en mi corazón le respondí, teníamos que aprender a vivir con la pandemia. No era que la pandemia se acabó. No era que la pandemia se había terminado. Era aprender a vivir con ella. Era aprender a vivir con la pandemia. Y cuando todas las mañanas y todas las tardes tenemos que estar pidiendo por la pronta recuperación de la gente que se ha enfermado. Y bendito Dios también cuando vemos que hay algunas personas que van saliendo adelante y que se van curando. Pero también pasan los días y pasan los meses y vamos viendo cómo el número de fallecidos va aumentando. Debemos de entender el mensaje de lo que estoy diciendo hoy. Cuando nos equivocamos, tenemos que saber reconocer que nos equivocamos. Cuando estamos haciendo algo fuera de lo normal, fuera de la norma, fuera de lo correcto, y la realidad nos confronta en nuestra cara que lo que hicimos estuvo mal, no podemos justificar de ninguna manera y decir, es que ya era demasiado encierro, es que cuánto tiempo pueden esperarse los novios para casarse, es que la vida tiene que seguir, es que la economía, es que lo que sea. David también podía haber dicho cualquier cosa. Uría Gití era el culpable en realidad. Si estudian bien la historia, Uría, el primer esposo de Bathsheba, era el culpable. Pero David no se fue a eso. David se fue a una realidad donde él actuó mal. Ahí y muchos años antes. Se me olvidó decir este detalle. Cuando David mató a Goliat, acuérdense que David tenía que llevarle la cabeza de Goliat a Shaul. Esto lo explica el Midrash. David no podía quitarle el casco a Goliat, no sabía cómo quitarle el casco a Goliat y por lo tanto no podía llevarle su cabeza y tampoco sabía cercenar una cabeza para llevársela. Y ahí estaba Uría. Y Uría le dijo a David, esto está en el Midrash, ¿quieres que te ayude? David le dijo, por favor, ayúdame. Y Uría le dijo, ok, perfecto, nada más júrame que me vas a dejar casarme con una mujer de Israel. Entonces David en su premura le dijo, es lo que tú quieras, pero ayúdame. Y por eso desde el cielo dijeron, tanto desprecias a las mujeres de Israel como para poder darla así, como si fuera un objeto, pues va a ser tu esposa, la persona que va a tener que estar con Uría. Hay muchos detalles espiritualmente hablando donde David podía haberse zafado, pero David reconoció su error, Hatati. En una sola palabra demostró por qué él sí era digno de ser el rey de Israel, no por ser perfecto. Y si hoy en día volteamos a ver, yo de verdad me cuesta muchísimo trabajo escuchar algunas voces que siguen quejándose y algunas voces que siguen argumentando cosas que son irrepetibles,
tenemos que entender que sí, que cometimos el error de regresar. Fue un error regresar sin haber estado completamente seguros de que ya era el momento. Y no es momento de poner pretextos. No es momento de poner pretextos de por qué regresamos y de por qué no, y de si estuvo bien y de qué bueno, que venían las fiestas mayores. No sé. Es momento de reconocer y decir, Hatanu, nos equivocamos. Y ¿saben qué? Es horrible, pero hay que reconocer que todas esas personas que han fallecido de la comunidad, de todas las comunidades judías, y quizás personas que no son de la comunidad, que siguieron nuestro ejemplo. No, si tal persona ya está yendo al restaurante es porque pues, ya está todo bien. Si tal persona está haciendo esto, el otro, y se fue a la boda, ya pasó. Sana distancia, ya pasó. Pues no. Y es el momento de reconocer y decir Hatán, de ser Yehudim, Ata Yoduja Ajeja, Yehudá Ata Yoduja Ajeja. Así le dijo Moshe a Yehudá, tú eres el que hiciste que tus otros hermanos también reconozcan sus errores. Porque al Yehudá reconocer su error, también hizo que Reubén reconociera su error. Pero de verdad, ya no puedo pretender contarles todo el libro de Bereshit en una clase de 1 hora. Pero si somos Yehudim, ha llegado el momento de decir, nos equivocamos. Estuvimos mal. Y de asumir la responsabilidad. Lo dije hace muchos meses, cuando esto empezaba. Hemos visto lo mejor y lo peor. Ya no queremos ver más cosas malas. Ya no queremos estar en angustia, pidiendo Teilim todos los días, haciendo tefilá todos los días por alguien que está intubado. Acostumbrándonos a escuchar, es que otra persona ya se contagió, es que otra persona ya está en el hospital, es que otra persona ya esto, es que otra persona ya el otro. Ni modo, está terrible esto. Y económicamente también nos va a seguir afectando. Está bien, se entiende. Y sí, no vamos a poder hacer nuestra boda ahorita. Y sí, tuvimos que volver a mover. Ya habíamos movido la fecha de marzo a noviembre y otra vez en diciembre, otra vez moverla a marzo y otra vez moverla. Pues sí. Pero llegará el momento donde podamos celebrar esa boda, ese bar mitzvah, donde podamos celebrar esa alegría con toda nuestra familia. Sin haber tenido que sufrir más pérdidas, porque las que perdimos ya son demasiadas, ya son muchas y ya son demasiado dolorosas. Ojalá que lleguemos a reconocer este error. Autocontrol, autocrítica y saber reconocer los errores. Ese es el liderazgo de Israel. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Tenía muchos temas en la cabeza, pero creo que queda claro al final de la clase por qué elegí este. Ya trataremos más temas la próxima semana. Vamos a tener una semana llena de Hanukkah, una semana llena de actividades, una semana llena de cosas increíbles. Por favor, vean todo lo que está en nuestras redes sociales, en Gesher, en Comunidad Sefaradí. Estén atentos a todo lo que va a suceder la próxima semana. Vamos a tener actividades, clases de Hanukkah, vamos a tener el Sefatrost, vamos a tener la Sufganiot, Sefganiot, que van a ser las señoras el próximo viernes. Vamos a tener un Hanukkah precioso, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo difícil que es esto, y a partir de saber reconocer nuestros errores, vamos a salir adelante. Por favor, antes de despedirnos, vamos a ver por aquí si alguien tiene preguntas o comentarios. Estamos a sus órdenes. Quiero hacerles una aclaración. Si durante la clase alguien quiere preguntar algo, pues para eso lo hacemos en vivo, ¿no? Si no, la grabaría y de hecho, hoy tenía un par de citas que no quise quitar la clase porque de verdad le doy mucha prioridad a esta clase. Pero bueno, ya que estamos en vivo y alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda que tengan durante la clase, la pueden hacer siempre que sea puntual. Pero mientras tanto vamos a contestar las preguntas que nos hayan dicho.
reiteramos refuá shelema para todas las personas que en este momento están en el hospital o que se están recuperando, por todos los enfermos de coronavirus o de cualquier cosa. Ok, saludos por acá a todos. Voy a dar los saludos a las personas que nos estuvieron saludando. Ethel, Masá, Karen, Morris, Raquel, Lisette, Alberto, Sara, Elisa. Y bueno, a ver, aquí tenemos un comentario. La importancia de reconocer es conocerse a sí mismo y así lograr ser mejor. Solo se mejora a través de los errores. ¿Y saben qué creo que vale la pena aumentar? Sí, reconocer los errores, pero también llevar a la práctica la forma correcta de enmendarlos. ¿Ok? Es muy importante también. El reconocer el error es inmediatamente llevar a la práctica la forma correcta de enmendarlos. Le mando saludos también a Salvador, que anda por acá. Yehuda pudo quedarse callado, pero su conciencia no lo dejó, ¿sí? Y además les voy a decir otra cosa durísima, Alberto. El que se queda callado un momento que podía haber hablado, probablemente su mente, su conciencia y su cerebro no lo va a dejar descansar nunca más. Es muy duro y muy real. El que se queda callado en el momento que podía haber hablado, probablemente su conciencia y su mente no lo van a dejar tranquilo nunca más. Muchas gracias, Lisette. Gracias, reconocer nuestros errores, ser honestos con nosotros mismos. Adriana, sí, pues sí, tengo que decirles como un poco de acá, un poco de allá, para que se entienda cómo la historia y espiritualmente el flujo en la historia va siguiendo un hilo conductor. En este caso el hilo de Yehudá y el hilo del Mashiach de Yehudá, el Mashiach porque hay Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, que hablaremos de eso en alguna otra ocasión. Ya lo mencionamos en alguna clase cuando hablamos de la independencia de Israel. Si quieren ver más acerca del Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, vean la clase sobre la independencia de Israel. Creo que le voy a cambiar el título para que se entienda mejor de qué trata esa clase. Sí, es un tema fundamental. Sí, tuve que escoger este tema sobre educación, autocontrol, revisar nuestros actos, reconocer nuestros errores. Así es. Etel nos dice: cuando me confronto con mis errores y no uso mecanismos de defensa, es el único momento de hacerme responsable de mis actos y poco a poco empieza algo diferente y valioso. Por supuesto, y además cuando uno reconoce los errores y actúa al respecto, entonces es un renacer, es una nueva oportunidad, es un momento de empezar de nuevo. Gracias, Marcos, gracias por estar siempre al pendiente, te mando un abrazo. También a Miriam, gracias. Hag Sameach, bienvenida a la luz y los milagros que vienen. Vamos a tener muchos shiurim sobre Hanukkah también. Ya no queremos ver tanta gente enferma. Dice Lisette, tenemos que reconocer que no hicimos bien, que por favor Hashem nos escuche y sanen todos y que nos mande su bendición infinita. Así también dice Alberto, Tikkun Olam, ¿qué debemos hacer para salir todos juntos de esto? Solo así. Y Rafael Farca, hasta Israel, un gran saludo. Rafael, qué gusto verte por acá, querido Rafael Acohen. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad sobre las decisiones de los demás? ¿Solamente debo advertir sobre los errores ajenos? ¿O va más allá? Rafael, excelente pregunta. Qué bueno que nos la haces todavía cuando nos quedan 2 minutos para contestar. Antes que nada, tu propia responsabilidad. Antes que nada, ver en qué te estás equivocando tú mismo y con tu ejemplo de reconocer tus propios errores, entonces poder señalar también cuando otros deben de cambiar. Pero antes que nada, empezar por uno mismo. Ese es el punto. Y cuando uno ve errores ajenos y uno puede también evitar que haya pues gente que cause daño, gente que vaya en el mundo, no sé, mintiendo, robando, causando daño, por supuesto que tenemos una responsabilidad de impedir eso, pero antes revisar sobre nosotros mismos en qué nos estamos equivocando. Pues bueno, vamos a terminar la clase de hoy. Pues como siempre es un gusto compartir con ustedes. Le damos toda la prioridad que podemos a esta clase. Realmente créanme que hoy no fue nada fácil poder
dar la clase en vivo. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto. Ojalá que disfruten la clase en vivo, que se puedan meter, y cuando tengan algún comentario durante la clase en vivo, déjenos saber para que sea como un diálogo también. Vamos a tratar de que la clase sea fluida, pero si alguien tiene un comentario en particular, pues poder aprovechar que lo estamos haciendo en vivo. Y bueno, primero Dios, les pido también, si en algún momento por alguna de las ocupaciones que se nos vienen voy a tener que dar esta clase grabada, voy a hacer todo lo posible por no, pero si en algún momento lo tenemos que hacer grabado, pues casi nos pasa hoy. Estuvimos a nada de que nos pasara el día de hoy, que iba yo a grabar la clase en la mañanita para pasarla a las 11:30, pero bendito Dios pude arreglar la agenda. Y bueno, pues entonces mil gracias por acompañarnos y por estar siempre con nosotros. Saludo también a Esther, que se despide de nosotros y nos manda saludos, y Daniel, que nos dice, pues sí, esta clase fue sobre la definición de un mensch. Gracias, Benny, por siempre estar con nosotros. Excelente día a todos, cuidémonos mucho. Y sí, para quien no sepa lo que dice mensch en Yiddish, mensch significa ser Ben Adam, como lo que se dice en sefaradí. Ser Ben Adam, ser una persona correcta y recta, no es nada más no cometer errores, es saber reconocerlos cuando ya los cometimos y enmendar cuanto antes. Reconozcamos nuestro error. Estamos a tiempo de salvar vidas, estamos a tiempo de salvar familias, estamos a tiempo de evitar más dolor, de evitar más sufrimiento. Hagamos caso, cuidémonos, dejémonos de dorar la píldora. No queremos seguir lamentando pérdidas, no queremos seguir lamentando cosas duras. Paremos esto de una vez, reconozcamos que nos equivocamos, y entonces tendremos la capacidad de seguir siendo líderes de nosotros mismos, de nuestras propias vidas, de Am Israel, y seguir siendo un ejemplo para nosotros mismos y para la humanidad. Hasta luego, nos vemos la próxima.